Vamos a hablar un poquitito de economía, Mer. Ah, qué tema. Bueno, Sí. lo que se viene. Y no es una economía de todos los días, No. en un país con un 51% de inflación, que obviamente todo tiene que ver con todo, por supuesto. Pero vamos a ver, porque estaban son horas, pero horas Estamos verdaderamente. contrarreloj. Horas, Sí. no es que son 2 días ni nada No, por el no. estilo. Horas decisivas a ver qué va a pasar con el pago de la Argentina al Fondo Monetario Internacional. Y todas estas idas y venidas, todas estas declaraciones cruzadas que ha habido en los últimos días también y en las últimas horas. Por eso estamos en comunicación con José Da Pena, que es economista. Hola José, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por el llamado. Al contrario, bueno, pagar o no pagar, ¿no? To be or not to be. Sí, es que lo cual es bastante curioso porque el gobierno ya ha pagado bastante de los vencimientos durante estos 2 últimos años, ha pagado más de 5.000 millones de dólares. O sea que, digamos, el hecho de pagar o no pagar más bien responde a una suerte de táctica de negociación, es decir, tratar de ver hasta dónde se puede tensar la negociación de forma tal de poder lograr lo que el gobierno está buscando, que es un aplazamiento de los pagos hasta el año por lo menos 2024. Ese vendría a ser el objetivo, porque es anticipar también lo que es el verdadero pago. El verdadero pago sucede en marzo de este año, que son alrededor de 3.200 millones de dólares. Los 700 millones de dólares no se pueden pagar perfectamente. La incertidumbre respecto de su pago o su no pago corresponde, desde mi punto de vista, a una cuestión vinculada a la negociación que se está llevando adelante. Claro, porque no es solamente, bueno, pago y después veo, sino que ellos lo que quieren es decir, no, arreglemos, además de que tengas que pagar, arreglemos. A ver cómo me lo vas a pagar exacto. y además firmame que me lo vas a pagar, ¿o no? Sí. Y sobre todo también hay que entender que en muchos de estos casos corren también plazos de gracia. No sé si recordará hace un año aproximadamente que sucedió la negociación con el Club de París y que no se pagó y que entró en un plazo de gracia de negociación y a partir de eso se negoció para pagar durante este año. O sea que no es la mejor, estar preso de esta negociación, como le dicen en Estados Unidos, de chicken game, ¿no? Nosotros diríamos el juego de la gallina, a ver quién es más gallina, ¿no? ¿Quién tiene más para perder dentro de la negociación? Es el juego que está sucediendo. Y entrar dentro de eso obviamente genera incertidumbre, que de alguna forma se ve reflejada también en la cotización de los dólares financieros y del dólar blue. Claro, que se ve en aumento constantemente y más que nada en las últimas 2 semanas, donde todos los días aumenta entre 1 y 5 pesos y se dispara. Ahora, nosotros finalmente, o sea, el país decide no pagar. ¿Tenemos ese plazo, aunque sea de unos días más, como para una renegociación inmediata o hay que esperar un plazo aún mayor? No conozco exactamente el detalle. Yo tengo entendido que sí, que hay un plazo, que entra en juego un plazo de gracia, pero he escuchado versiones en ese sentido, en uno y en otro, a favor y en contra. Yo creo que sí, que existe un plazo. Es decir, no pagar no significa que mañana se cae el mundo. ¿Y De todas formas, no es un buen entonces precedente no pagar? ¿Qué nos dentro de puede un proceso pasar? de negociación. Y tengan en cuenta que también, de nuevo, no creo que es un dato menor que el gobierno haya pagado ya más de 5.000 millones de dólares durante los últimos 2 años. O sea que arriesgar todo un proceso por un pago de 700 millones de dólares sin haber tomado los recaudos necesarios, no creo que tenga demasiado sentido. Es más bien parte de un juego político lo que está sucediendo dentro de un proceso de negociación. Y es un proceso que, a ver, la Argentina está acostumbrada a salir con el Fondo Monetario, ¿no es cierto?, a decirle, mira, no te puedo pagar, pero quiero pagar, pero no puedo, porque no tengo la plata Es que no suficiente. están los dólares, Javier, no existen. Claro, o sea, para estos pagos sí, pero para los pagos de 2022 no hay 19.000 millones de dólares, no hay disponibles. Aún cuando se utilizase la totalidad del potencial superávit comercial que puede llegar a tener Argentina, que va a estar entre 10.000 y 12.000 millones de dólares, dependerá de lo que suceda con la cosecha, no alcanza los dólares para pagar. O sea que sí o sí hay que renegociar. De una o de otra manera tiene que suceder un proceso de renegociación. Y si usted se pone a pensar, ¿cuál es la renegociación que desde el punto de vista le corresponde, desde el punto de vista político, más le conviene al gobierno? Patear los vencimientos de acá a 2 años, lo cual no significa entrar en un plan de sustentabilidad de crecimiento. Habrá que ver en qué medida el Fondo Monetario está dispuesto a aceptar eso. Ahora, ¿por qué llegamos a este punto? De no tener plata, de tener que renegociar y demás. No, digámoslo crudamente, porque la verdad que... Porque no tenemos crédito. Es decir, si usted, tiene los bonos en pará, dólares y los bonos en pesos. Te hago una pregunta. Usted puede ver el spread. Pero no tenemos crédito, está bien. Pero digamos, esto viene
de este gobierno que no se manejó bien, del gobierno de Macri que tomó deuda y hipotecó el país, como dice el kirchnerismo, del gobierno en su momento de Cristina, que también hizo lo suyo, pero pagó, pero dejó deuda, porque Macri decía, ¿cómo viene la mano? A ver, porque ahora tenemos que hacer... Hoy es una operación de autopsia, ya es tarde igual, ¿no es cierto? Entonces, para atrás, cuando vos haces esa operación de autopsia, ¿qué es lo que pasó? Mire, sí, daría para un informe bastante largo en ese sentido, pero desde mi punto de vista gran parte de los problemas de Argentina comienzan a partir del año 2008, 2009, cuando se paga el crédito del FMI y se le coloca al Banco Central esa letra intransferible en dólares, que justamente lo dice su nombre, es intransferible en dólares, o sea, no la puede transferir. Y de una forma empieza a debilitar la hoja de balance del Banco Central. Al debilitar la hoja de balance del Banco Central, sumándole los pasivos remunerados, que son todas estas, las LELIQs, las operaciones de pase, que es el propio Banco Central que se compromete a pagar con más emisión los propios intereses que genera, todo ese debilitamiento de la hoja de balance del Banco Central provoca presiones sobre el tipo de cambio. Y cuando usted tiene presiones sobre el tipo de cambio y tiene también una situación en la cual no puede acceder al crédito externo, eso motiva que exista una emisión de dinero que termina impactando en la inflación. Entonces se empieza a espiralizar el proceso, que a partir de todos los cepos, los torniquetes y todo, de alguna forma lo están agarrando, pero eso termina impactando en las posibilidades de crecimiento. Si usted analiza los datos, hace 11 años que la economía argentina no crece. Creo que ese es el dato más importante de todo. Es la única economía que no ha crecido en toda Latinoamérica durante los últimos 11 años. Entonces, ¿cuál es el proceso de reversión? ¿Pero el proceso de reversión es justamente dotar de más solidez al balance del Banco Central. De alguna forma dotarlo de... Ahora, lo puede lograr el gobierno y es difícil porque su historia lo antecede también. Es decir, una historia en la cual no siempre ha sido market friendly, es decir, no se ha llevado bien con los mercados. Y cuando uno quiere solicitar crédito en los mercados, necesita llevarse bien con esos mercados. Fíjese qué curioso que el problema está específicamente en los dólares. Si usted ve un bono en pesos con ajuste SER, o sea que va ajustando por la inflación a largo plazo, por ejemplo, el PARP, va ajustando por SER y paga en el 2038, si mal no recuerdo, rinde aproximadamente 6% en términos reales, o sea, la inflación más 6%. Ahora, si usted se pone a ver un bono en dólares, está rindiendo por encima del 20% en dólares. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema que al final termina sucediendo? Que Argentina no puede generar condiciones de previsibilidad de forma tal de hacer lo que hacen todos los países del mundo. ¿Qué debería ser lo lógico? Ir al mercado de capitales, colocar deuda, como sucede, como ha hecho Paraguay, como ha hecho Bolivia, como ha hecho Perú, como hace Chile, como ha hecho Uruguay, colocar deuda y con esa deuda rolear los vencimientos de forma tal de que usted no tenga que enfrentar estos vencimientos en dólares. Es decir, las deudas no se pagan, las deudas se rolean, las deudas se van renovando, es lo que hacen todos los países. Imagínese usted si Estados Unidos tuviese un vencimiento, la deuda de Estados Unidos es de 30 trillones de dólares, mucho más que su PBI. No la puede pagar, pero todo parte de la base que la puede rolear, que puede ir pagando los intereses de deuda. Eso es lo que Argentina no puede hacer en este momento, específicamente con la deuda en dólares. ¿Por qué? Porque de alguna forma todos los incentivos están puestos para evitar que uno compre dólares en lugar de incentivar a que uno se deshaga de sus dólares. ¿Cómo hago para deshacerme de todos esos dólares que la gente tiene y que no los quiere soltar por una cuestión de protección? Claro. Ahora, y te pregunto, José, si la Argentina entra en default o no paga, ¿qué pasa? Y no es es decir, el problema es más bien político, no un problema económico. Desde el punto de vista económico no creo que pueda, es decir, se puede estar siempre peor, es decir, dificulta el acceso. Hay empresas argentinas que tienen deuda en el exterior y que tienen pagan menos tasa de interés que el soberano. Estar en situación de incomodidad frente al FMI, que es el prestamista de última instancia, que es el que supone... Es decir, es como si usted se pelease con los bomberos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿vale la pena pelearse con los bomberos, que son los que en definitiva vienen a apagar el incendio cuando nadie más quiere venir a apagar el incendio? Es decir, el punto es, ¿qué es más importante para el mundo, la Argentina o el FMI? Entonces al final se resume en un problema político. Por eso a mí
me da la sensación, no me cabe duda de que desde el punto de vista geopolítico, Argentina va a terminar arreglando, porque es decir, China integra el FMI, Estados Unidos integra el FMI, es todo parte de un entramado político en el cual, digamos que sentar este tipo de precedentes no es lo más apropiado para organismos de créditos de esta naturaleza. Claro. Ahora, bajando un poco el tema al argentino de a pie, al que mañana se levanta y solamente lee el título en un diario si se pagó o no se pagó, pero que tiene que ir a trabajar igual y tiene que ir al supermercado igual para hacer la compra del día. En algún punto, si no se paga, le repercute, no te digo de manera inmediata, pero nos repercute a nosotros en el día a día. ¿Y de qué manera repercute? Sí, gran parte de los problemas que estamos viendo en este momento con el dólar sucede porque ha habido una extraordinaria emisión de dinero como consecuencia justamente que durante la pandemia Argentina no pudo acceder al crédito externo. Todos los países emitieron deuda en el exterior para poder afrontar la pandemia. Argentina, por las circunstancias particulares, políticas y económicas, no pudo acceder al crédito externo. Lo único que pudo hacer es renegociar la deuda soberana en títulos públicos. Entonces, dicho eso, lo que tuvo que hacer Argentina es emitir una tonelada de pesos que de alguna forma están dando vueltas. Si usted mira los números, tiene 3.5 trillones de pesos en base monetaria, pero tiene casi 5 trillones de pesos en el ELIX, y eso que no estoy considerando los pases. Y cuando ve las reservas, si bien las reservas son 39.000 millones de dólares, las reservas verdaderas, las de libre disponibilidad, están en el orden de, no deben superar los 2.000 millones de dólares. Entonces, no es que arreglando con el FMI se va a solucionar todo, lo único que se va es a posponer de alguna forma el problema, pero el riesgo que existe es que todos esos pesos terminen volcándose al mercado del dólar, al mercado de los dólares financieros, al mercado paralelo, por una cuestión específicamente de confianza. Y dicho eso, el punto es que eso termina repercutiendo posteriormente en la inflación, es decir, el overhang de deuda en pesos es muy, muy significativo para que este tipo de temas no sea considerado con su debida seriedad, ¿no? Sí, José, y la última, breve, te pido. Podría, si hay default, por supuesto, no hay acuerdo, o se posterga el acuerdo y demás, pero sobre todo si hay un default, la Argentina lo decreta. ¿Puede suceder lo mismo que sucedió hace algunos años con, por ejemplo, la fragata Libertad? Que le incauten en algún puerto a la fragata, a un avión, algún bien argentino en el exterior o que llegue al exterior. Es que lo que sucedió en esos casos fueron más bien juicios que se hicieron. Entonces, venían juicios por acreedores que habían comprado deuda argentina, fondos que de alguna forma se especializan en eso, sí. Y entonces la única forma de embargar o de quedarse con activos argentinos es que un juez lo disponga. Para eso el FMI debería ir a hacerle juicio a Argentina, ¿me explico? Sí. Entonces, no es que puede automáticamente hacerse de activos argentinos, tiene que haber un proceso judicial. Por eso, nuevamente, me da la sensación de que no es, si ese es el camino que se decide en este juego de la gallina que se está intentando establecer, no es el camino más apropiado, porque el camino más apropiado significaría arreglar apropiadamente con el FMI para poder restablecer el crédito voluntario, de manera tal que no exista esa presión sobre el tipo de cambio que genera esta brecha, que genera esta desconfianza y que genera esta incertidumbre. Bien. José, te agradecemos mucho, la verdad que es muy interesante hablar con vos como siempre. Bueno, muchas gracias Javier, Mercedes, que tengan muy buenas tardes y muchas gracias por el llamado. Abrazo grande, gracias.